Iniciar grabación y les comparto mi pantalla. Como les decía, la idea para hoy, ahí deberían estar viendo mi pantalla. La idea para hoy es terminar de ver retardos de tiempo. En este caso ya aplicado directamente a diferentes efectos o sea, diferentes procesamientos utilizados siempre para procesar señal de audio. eh, lo que se conoce comúnmente como efectos. Vamos a hacer una pequeña prueba para ver si escuchan. Perdón, configuración, aceptar, metidos, prueba de audio y MIDI. ¿Están escuchando, más allá de mi perra que está ladrando afuera, Sí, están sí, escuchando el tono? se escucha. Perfecto. Ya estamos mejor que la semana pasada. Perdón, denme un segundo que voy a entrar a la perra para que deje de ladrar. Ya vengo. Bueno, Como les decía entonces, la idea de hoy es terminar de ver un poquito de retardo. Ya habíamos estado viendo bastante, pero pura y exclusivamente aplicado a filtros. Vimos el objeto delay, si mal no recuerdan. Dicho sea de paso, también en el campus, fíjense que actualicé. Y aquí abajo de todo, lo que se dice ejemplos clase 11, todo lo que vamos a ver ahora ya está subido. Voy a estar subiendo un par de cosas más, pero que son más cuestiones generales como paneo y todo eso, que me encantaría que llegáramos a ver, pero no sé si vamos a llegar, pero por lo menos que le queden los ejemplos para chequear por vuestra cuenta. La semana que viene quiero que la dediquemos a ver comunicación, protocolos de comunicación. Así, así tienen algo más interesante también para jugar ahí. Lo que les había comentado de las aplicaciones estas para el celular, para controlar por OSC o utilizar los sensores, eso me parece que les puede llegar a interesar bastante. Entonces, dicho esto, hasta ahora lo que habíamos estado utilizando era el objeto delay para provocar los retardos. Acuérdense, perdón, voy a abrir alguno de los ejemplos de la última clase. Habíamos estado utilizando acá, por ejemplo, nada más y nada menos que el objeto delay para generar retardos en nuestra señal y sumarlos después mediante un objeto más de audio a nuestra señal original. Recuerden que al momento de sumar al momento de sumar ruido con la propia señal, no solo ruido, sino cualquier señal de audio, con la propia señal retrasada, lo que terminaba pasando era que empezaban a haber errores, no errores, sino que empezaban a haber cuestiones con la fase que generaban justamente todo este proceso de filtrado. De hecho, acá tenemos el espectrograma, lo que están viendo es ruido blanco puro. Y si cambiábamos a ruido blanco filtrado, ¿sí? Voy a subir un poquito más, dependiendo tanto de la cantidad de muestras que yo filtraba como de la fase, era lo que pasaba. En este caso, si yo lo desfasaba, perdón, si yo le invertía la fase, perdón, si yo le dejaba la fase normal, pero retrasaba mi señal en una muestra, obtenía un filtro pasabajos. Si le invertía la fase a la señal retrasada, obtenía un filtro pasaltos. Después podía obtener un filtro pasabanda o rechazabanda también Profe, utilizando... tengo una pregunta. Sí, Ahí en el objeto delay que tenemos en el inlet derecho, uno, 2 y cero, sí. no recuerdo qué son. La cantidad de muestras que se retrasa la señal. O sea, acordate, Ah, por eso hay dos que son mensaje nomás, esto es para estar fijo, y otro era para ir jugando, ir probando lo que pasaba a medida que retrasaba más cantidad de muestras. Yo tengo bien. una muestra, con una muestra lo que pasaba era el pasabaltos o el pasabajo, dependiendo de la fase. Con dos muestras el pasabanda o rechazabanda, también dependiendo de la fase. Y de ahí en adelante lo que empezaba a pasar era que empezaban a generarse diferentes nodos, que era lo que conocíamos como filtro peine, un conf filter. ¿Sí? A medida que yo iba retrasando más muestras, lo que pasaba era básicamente que se generaban varios nodos a lo largo de todo el espectro, algunos que se amplificaban y otros que se atenuaban. Que es justamente lo que se conoce como filtro Payne, tiene esta formita particular. Ok. Em,
Todo esto hasta ahora siempre trabajando con el objeto que se llama delay. Ahora, ¿qué pasa con el objeto delay? Escuché una notificación aquí. Recién entré, perdón. Ah, no, no hay drama, no hay drama. Estamos repasando un poquito lo que vimos de filtros con delay. ¿Cuál es el problema del objeto delay para provocar esos retardos? Em, no optimiza mucho la memoria. O sea, acuérdense, voy a volver a abrirlo. Acá. El primer argumento que yo le daba al objeto delay era un buffer. ¿Sí? Yo le decía más o menos cuántas muestras podría llegar a utilizar. Entonces, el objeto delay acumula 100 muestras de esta señal que está entrando. Obviamente, esas 100 muestras que acumula es memoria que está ocupando. Si yo empiezo a poner muchos objetos delay, cada uno de esos objetos delay me está consumiendo una X cantidad de memoria, lo cual hace que no sea muy óptimo para la memoria. Principalmente cuando trabajamos, como vamos a ver ahora, con tiempos de retardos más grandes. ¿Sí? Hasta acá estamos trabajando con 100 muestras. 100 muestras, acuérdense, estamos trabajando en 4400, o sea, 44.100 muestras por segundo. 100 muestras no es nada, o sea, es muy poco de tiempo. Si yo quiero empezar a trabajar con retardos más grandes, estamos hablando ya de varios milisegundos o incluso algunos segundos, el objeto delay puede hacerlo, no es que no pueda hacerlo, tranquilamente puede hacerlo, pero no es lo más óptimo para la memoria. De hecho, en algunos efectos específicos en los que utilizamos varias líneas de retardos diferentes, cada una de esas líneas me va a estar consumiendo una cantidad importante de memoria, lo cual puede generar obviamente varios problemas, como ya hemos visto. Es por eso que utilizamos otros objetos diferentes. Vamos a volver aquí, en este caso a la clase de hoy. Y vamos a empezar con un retardo simple. Los objetos, que vamos a estar utilizando ahora son estos dos, del write y del read. ¿Sí? Funcionan como muchos otros que hemos visto que funcionan por conjuntos. Tengo uno que escribe y otro que lee el retardo. ¿Sí? Uno que almacena y otro que libera el retardo ese en la señal. Esto nos ayuda a optimizar memoria porque si yo genero diferentes líneas de retardos, tengo una sola guardando la información y otro que simplemente lo va liberando en determinado momento. Pero toda la información en realidad está almacenada en el del write. ¿Sí? El que escribe es el que almacena y el otro es simplemente el que libera en determinado momento. Como siempre, bueno, yo tengo dos argumentos en este caso. El primer argumento es el nombre, al igual que habíamos visto con muchos de estos objetos que funcionan de manera inalámbrica, entre comillas. Le tengo que poner un nombre justamente para que no haya problemas. Como yo no conecto del write ni del read, sino que lo mando de manera inalámbrica, tienen que coincidir en el nombre. Lo mismo pasaba con send, con throw y catch, con tap write y tap read, etcétera, etcétera. Siempre tiene que coincidir el nombre. En el caso del write, sí tengo un argumento aparte del nombre, que es, al igual que en delay, la cantidad de muestras que quiero almacenar. De nuevo, yo puedo acá ponerle un minuto, o sea, puedo ponerle un montón, no tengo drama con eso. Simplemente tengan en cuenta, obviamente, que es memoria que va a estar consumiendo. Es una porción de la memoria de la computadora que se va a estar reservando específicamente para guardar eso. Y en el caso de del read, yo lo que tengo es el argumento en realidad lo que me está diciendo es la cantidad de milisegundos que tarda en liberar la señal. ¿Sí? La señal que entra por el inlet del read es un number box y justamente también me permite modificar el tiempo del delay. Lo que vamos a hacer ahora es abrir, en este caso tengo un archivo acá cargado que es una campana que ya hemos escuchado varias veces. Si están con auriculares van a escuchar mejor porque fíjense que acá en el output tengo conectada la señal original al canal izquierdo y la señal retrasada al canal derecho. Estaba bastante bajito. ¿Sí? ¿Escuchan? Llega primero una y después llega la otra. Es la misma campana, simplemente con un pequeño retardo. Ahora, ¿qué pasa? Para esto lo que está tratando de simular es algo similar
a lo que sería un eco, ¿sí? Una reflexión en un lugar muy grande, que se produce básicamente por el sonido que rebota contra alguna superficie que sea justamente reflectante y vuelve hacia nosotros. Eh, ¿Qué pasa? En ese proceso de rebotar contra una pared o algo por el estilo, obviamente la pared o lo que sea contra lo que rebote absorbe parte de la energía que parte de la energía del sonido. Y generalmente, acuérdense que en nuestro espectro sonoro los graves tienen mucha más energía que los agudos, por lo que el hecho este de rebotar entre las distintas paredes provoca naturalmente un filtro pasabajos. ¿Sí? Por eso utilizamos el LOP. Acuérdense que LOP era Low Pass Filter, un filtro pasabajos. En este caso, un filtro pasabajos a 1000 Hz nada más. Entonces, hasta ahora habían escuchado la señal con un retardo normal, sin nada, y ahora la señal con el retardo más el filtro pasabajos. Sí, fíjense que la segunda señal tiene menos energía en agudos. ¿Sí? ¿Hasta acá venimos bien? Sí, sí. Asumo que sí. Bueno, este es el principio de funcionamiento del eco, como les decía. Obviamente, para que sea más realista, añadimos esta parte de procesamiento de filtro. Pero, ¿qué pasa si... o sea, en realidad hay un tema y el eco no es solamente una reflexión, ¿sí? Este es el sistema básico. Pero el eco normalmente son varias reflexiones que van decayendo justamente con el paso del tiempo. Para eso necesitamos agregar una línea de feedback, una línea de retroalimentación, ¿sí? Entonces voy a abrir el siguiente archivo, que es este, retardo simple con feedback. Fíjense que lo único que agrega esto, o sea, el sistema es básicamente el mismo. En este caso ya no estoy mandando uno a la izquierda y otro a la derecha, sino que mando los dos a ambos canales. Pero agrego acá una señal que se envía al feedback. ¿Qué hace esta señal de feedback? Vuelve a entrar en la línea de retardo, ¿sí? Entonces lo que está pasando es que viene mi señal original, se envía del write una porción, tarda 600 milisegundos en liberarla, la pasa por el filtro obviamente, pero aparte la vuelve a enviar al feedback. Entonces vuelve a tardar 600 milisegundos acá, vuelve a volver a entrar, vuelve a entrar, vuelve a entrar, así. Pero como siempre, fíjense, acá tengo un multiplicador de audio. Como siempre va entrando con menor intensidad, va decayendo con el tiempo. Es más realista en ese sentido y suena más o menos así. ¿Sí? Va cayendo con el tiempo tanto por el proceso del filtro, que va justamente eliminando las frecuencias agudas, y por el decaimiento en intensidad dado por este multiplicador de audio. Ojo cuando trabajan con líneas de retroalimentación, que es un concepto que se utiliza muchísimo en audio en general. De hecho, ahora vamos a ver varios efectos que funcionan gracias a la retroalimentación. Tengan en cuenta que si yo no tengo caída de retroalimentación, si yo acá dejara el multiplicador por 1, esto no caería en intensidad. En realidad iría cayendo por el propio filtro. Pero fíjense lo que pasa. ¿Sí? Si bien va cayendo, se termina produciendo ahí bastante sostenido una retroalimentación prácticamente infinita. Obviamente va perdiendo energía, pero una vez que eliminó toda la energía, este es un filtro pasabajos, de 1000 Hz para abajo, está dejando pasar todo con normalidad. Así que una vez que ya filtró toda esa información por encima de 1000 Hz, sigue pasando normalmente. Y como mi retroalimentación entraba con la misma amplitud con la que salía, no había decaimiento acá, se terminaba produciendo esto que conocemos como retroalimentación infinita. ¿Sí? Ahora, todo esto utilizando el objeto del write y del read, que es el conjunto básico. Pero hay un tema. Si yo quiero modificar el tiempo de retardo, este objeto no me sirve. O sea, lo puedo modificar de manera estática desde acá,
O sea, obviamente modificando antes de cada bucle, yo puedo cambiar cuánto tarda en volver a ingresar la señal. Ahí está tardando un milisegundo, puedo ponerle, perdón, un segundo, puedo ponerle menos. Sí. Pero fíjense que si yo varío esto, una vez que empezó a sonar, empieza a romper la señal. Porque el objeto del read no está preparado para obtener variaciones en los tiempos de retardo. Entonces termina provocando drops, esas caídas que pasaban cuando no poníamos un line, por ejemplo, en un multiplicador. Si lo que nosotros queremos es hacer un retardo variable, entonces lo que necesitamos, básicamente, es un objeto distinto. Voy a cerrar esto porque se llaman igual, entonces voy a tener problemas. Necesitamos un objeto específico que se llama VD, con la virgulilla, obviamente. Que VD no es nada más ni nada menos que un variable delay, o sea, un delay variable. Nuevamente, en este caso sí, mediante un line, yo puedo modificar el tiempo de retardo una vez que empezó a sonar, lo cual produce un efecto bastante interesante. ¿Sí? ¿Llegan a escucharlo? Sí, sí. Sí, sí, se escucha. Lo que está pasando es que justamente una vez que empezó a reproducir, como una vez que empezó a reproducirse yo le modifico el tiempo de delay, esto produce un efecto similar al stretching o al scratching que hacen los DJs, justamente porque retrasa o acelera la cantidad de muestras que se reproducen para acoplarse a este retraso en particular. Entonces termina generándome ese hermoso efecto de stretching. ¿Sí? Y lo maravilloso es que después termina entrando nuevamente al ciclo de retroalimentación. ¿Sí? Yo tengo una retroalimentación de nuevo de 0.7. Puedo completamente apagar la retroalimentación, en cuyo caso solo sonaría una vez. ¿Sí? Fíjense que no queda sonando porque yo no estoy enviando, o sea, estoy multiplicando por 0, así que no se envía nada a la retroalimentación. O puedo generar una retroalimentación infinita, como habíamos visto recién. Obviamente va perdiendo energía porque en este caso yo puse mi filtro pasabajos bastante, con una frecuencia de corte bastante más baja, en este caso de 700 Hz, pero queda sonando mucho más tiempo. Esto lo voy a dejar. Escuché también la campanita acá. Sí, 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 sí. Esto de. No solo esto, sino que el del read y del write los puedo utilizar tranquilamente con una señal de. Con una señal de micrófono en vez de un archivo de audio. O sea, si yo acá pusiera un ADC, en vez del read SF, yo debería conectar esto acá. Ahí están escuchando. Y voy a mandarlo acá. Entonces, ahí está provocándose el efecto. ¿Sí? De hecho, ahí está. ¿Sí? Se puede utilizar. O sea, si yo. Perdón. Es medio molesto hablar con esto así. Si yo. Si yo le pongo un tiempo de delay de retraso fijo, lo único que funciona es esto, es como el del read que habíamos visto hace un rato. Ah, hola. Es como un eco. ¿Sí? Se va filtrando a través del tiempo, justamente por este filtro pasabajos, pero es solamente un retraso que yo lo estoy utilizando como un eco en este caso particular. Lo interesante del VDE es justamente utilizarlo con valores variables. ¿Sí? Sí. De hecho, sí, es bastante interesante. Pero sí, tranquilamente lo puedo utilizar con un micrófono.
por cuestiones prácticas de los ejemplos, los tengo puesto con archivos de audio, pero tranquilamente podrían utilizarlo con un ADC. O sea, acuérdense, de la misma manera que yo tenía DAC, que es un Digital to Analog Converter, que es una salida, tengo ADC, que es un Analog to Digital Converter, o sea, un conversor analógico a digital, o sea, del micrófono a través de la placa de audio dentro de la computadora. El DAC es de digital analógico, o sea, de la placa de audio a los parlantes, a la salida. ¿Sí? Pero bueno, justamente al variar los tiempos del delay, lo que está pasando es que se acortan o se estiran los tiempos entre las muestras y acuérdense que eso terminaba generándome un efecto de que la señal era más grave o más aguda. De hecho, no llegamos a verlo, lamentablemente, también por cuestiones de tiempo, pero mediante síntesis granular uno puede modificar el pitch de una, o sea, la altura tonal de una señal, ya sea un archivo o un micrófono, sin modificar el tiempo de reproducción. Algo similar pasaba justamente con TabRead. TabRead, ¿sí? Cuando yo leía una tabla de audio, una tabla de ondas, un archivo de audio, dependiendo de la velocidad con la que yo la leía, era la altura tonal. ¿Sí? O sea, si yo cargaba un audio y lo leía a la velocidad normal, por eso utilizábamos también Soundfiller para obtener la cantidad de muestras y por ende la duración de nuestro archivo. Para hacer nuestro line, o sea, yo le ponía un mensaje que era cantidad de muestras versus tiempo, ¿sí? O sea, versus duración total del archivo sería. Entonces, yo le decía, anda de 0 a esta muestra, que sería la última, en tanto tiempo. Entonces me lo reproducía. También podía utilizar un phasor para esto, en vez de un line. Porque esto lo hacía mediante un line. Yo lo conectaba acá a un line y lo que hacía era generar automáticamente la rampa. Podía hacer exactamente lo mismo mediante un phasor. Oh, perdón. Acuérdense que el objeto phasor genera justamente rampa, o sea, genera una onda diente de sierra, que es básicamente una rampa de 0 a 1. O sea que también podía utilizarlo de la misma manera, multiplicándolo por la cantidad de muestras y la frecuencia del phasor me iba a dar la velocidad de reproducción. Cuando la velocidad era más rápida, el archivo sonaba más agudo, entre comillas. Cuando la velocidad era más lenta, el archivo sonaba más grave. Pero lo que estaba pasando era que también afectaba el tiempo, obviamente. ¿Sí? Para que suene más agudo, indefectiblemente yo tenía que hacer que la reproducción sea más rápida. O sea que iba a tardar menos tiempo en reproducirlo. Y viceversa en caso de querer reproducirlo más grave. Mediante síntesis granular podemos hacer variaciones de pitch sin sacrificar, el tiempo, la duración. No es 100% gratuito, pero bueno, se puede. Igual lamentablemente no llegamos a verlo, pero si hay algún interesado, avise que le paso algunos patch al respecto. Dicho esto, no voy a guardar esto, porque esto mismo lo puedo utilizar con envolventes. ¿Sí? Justamente, yo puedo generar diferentes rampas para que mi delay, que es variable, mis retardos variables, tengan una rampa específica. ¿Sí? Acuérdense que si el valor del retardo siempre era el mismo, lo único que se producía era el efecto del retardo, como habíamos visto con del read. Pero, o sea, lo interesante estaba cuando yo modificaba la velocidad, o sea, el tiempo del retardo, que lo puedo hacer mediante una rampa. Entonces pasa esto. ¿Sí? De hecho, si modifico la rampa, ¿sí? Tengan en cuenta que cada vez lo que está haciendo esto, básicamente, de hecho voy a poner acá un snap. No hace falta. Pongo directamente un line. Un line con L. Y mando desde acá a acá. ¿Sí? Entonces lo que está pasando cuando mando el bang
Esto después lo está multiplicando por 1000, o sea que en realidad el retardo empieza en 1 segundo y cada vez es menor. Sí, pero como me agarra ya con el sonido sonando, valga la redundancia, con el archivo sonando, se produce esta variación en el pitch. Porque entre una muestra y la siguiente el tiempo se alarga o se retrasa. También puedo hacer formas más raras, pero bueno, ya es. Sí, si yo acá no tuviera el filtro este que me está afectando y pusiera una retroalimentación infinita, se va a percibir mejor. Sí, así hasta que vuelve a cero, entonces ya no hay retardo. Nuevamente, esto lo puedo hacer también con mi micrófono. El tema es que acá tengo que buscar algo para ir disparando cada tanto tiempo. Que podría hacerlo con un metrónomo. En este caso, la duración de mi envolvente es de 10 segundos. Así que solo tengo que poner un metrónomo cada 10 segundos para que dispare automáticamente la envolvente. Y también podría poner mi micrófono, al igual que habíamos hecho antes. Voy una parte acá, otra parte acá. Y activo. Sí, entonces a medida que voy hablando, esto se va viendo modificado. Esto es bastante interesante como está sonando. No sé qué están escuchando ustedes. Deberían estar escuchando ambas cosas. Perdón. Deberían estar escuchando tanto mi voz original por el Jitsi como el audio el audio procesado. Sí. Es bastante interesante el efecto. Interesante para explorar. Ahí está. Para explorar. Y fíjense, bueno, lo que pasaba. Como yo acá tengo un tiempo fijo, se produce un filtro peine. Un filtro coma. O sea, si yo pongo acá. Un espectrograma. No hay. Sino acá. Ahí. Lo que está pasando es que mi voz está procesada, o sea, se está sumando mi voz más el retardo, que en realidad no hay retardo. O sea, ahora estaría en cero, pero indefectiblemente el simple hecho de volver atrás ya le toma un par de muestras. Entonces se produce este efecto de que la señal se está filtrando y me termina dando esta voz medio robótica. Sí. Hasta acá, ¿cómo venimos? Bien, mal. Más o menos se entiende el concepto. ¿Eh? Yo pensé. No, bueno, sí, esto Está también es bastante. muy lisérgico. ¿Qué? Perdón, no escuché. No, que hay, o sea, que a grandes rasgos se entiende, pero hay partes que por ahí, quedan ahí por el aire y no las termino de agarrar. ¿Algo en particular o crees que es porque después cuando veas los ejemplos? Supongo que cuando vean los ejemplos voy a entender, pero, o sea, creo que por lógica lo que pasa es que primero se escucha tu voz bien grave, después empieza a sonar un poco más aguda, es porque el filtro está empezando a hacer efecto. ¿Sería eso lo que está pasando? Claro, O nada. en realidad acá lo que está pasando ya no es un tema de filtrado. O sea, acá lo único que tengo de filtrado, perdón, lo único que tengo de filtrado es el LOP, el low pass, o sea, un filtro pasabajos. En realidad lo que pasa no es que se filtra la señal, sino que yo estoy cambiando. O sea, ¿cómo funciona un retardo básicamente? Entra mi señal, espera X cantidad de tiempo y la libera. Así funciona una línea de retardo común y corriente. ¿Qué pasa? Yo estoy retroalimentando eso, o sea que la señal después de retrasarse vuelve a entrar, o sea que después de esa X cantidad de tiempo vuelve a salir y vuelve a salir y vuelve a salir y vuelve a salir. Pero en el medio, o sea, eso si yo lo hiciera con un del read, ¿sí? Un del read. Entonces yo no estoy cambiando el tiempo de delay. Lo único que produzco es un eco, por ejemplo, como habíamos visto recién. Sí, como el primer O algo ejemplo. así. Exactamente. Una señal que se repite y se repite y se repite y se repite con un pulso, ¿sí? Que es básicamente el tiempo del retardo.
O sea, esto se repite y se repite y se repite y queda así. En cambio acá yo estoy utilizando VD que me permite variar ese tiempo de... O sea, ese tiempo de retardo. En el proceso me engancha ya con el sonido andando, con el archivo andando. O sea que las muestras ya están corriendo. Lo que termina pasando es que de repente está una muestra y yo le digo, bueno, retrasate, no sé, 100 milisegundos. Pero a la muestra siguiente le digo retrasate 101 milisegundos y a la otra 102. Lo cual termina produciendo que el espacio, entre comillas, muy entre comillas, entre las muestras varíe. A veces se alarga, a veces se estira. En este proceso de alargarse y estirarse, lo que termina traduciéndose es como que el archivo se reproduce más rápido o más despacio. Y termina afectando el sonido, la altura tonal. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si alguna vez escuchaste un disco de vinilo. ¿Sí? Cuando vos en las antiguas bandejas, habían dos estándares de velocidad de reproducción. No me acuerdo ahora cuáles eran. Ah, sí, 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 sí. Vos tenías dos velocidades, que Es básicamente lo único que hacía era que el motor gire más rápido o más despacio. ¿Sí? O sea, se reproducía más rápido, más, o sea, giraba más rápido o más despacio el disco. Entonces se reproducía más rápido o más despacio las muescas dentro del disco en la aguja. Y esto hacía que sonara más agudo o más grave el archivo. ¿Sí? O sea, pará, vamos a volver a me hiciste uno. acordar a la escena de Toy Story 2, cuando, no sé si viste Toy Story 2, Sí, pero hace cuando mucho. Tiro Blanco, Woody y Jessie están en el tocadiscos y ponen la Bueno, velocidad más rápida y empieza a sonar más agudo. exactamente. Es que el tema es ese, justamente. Lo que termina pasando es que se termina. Estoy buscando el ejemplo. Sound filler, acá. Mientras leo que pusieron acá. ¿Para qué servía ese control de velocidad en un tocadisco? Para que cambie la velocidad del motorcito. O sea, lo único que hacía era que el disco gire más rápido o más despacio. Pasa que depende. O sea, cuando. Perdón, voy a hacer así. Un segundo. Ahí se ve mi cara. Bueno. Ahí está. Cuando... ¿Cómo funciona un disco de vinilo, básicamente? Vos tenías una aguja, o sea, al momento de grabar estoy hablando, ¿no? Vos tenías una aguja que a medida que giraba, o sea, el disco se ponía a girar, del otro lado de la aguja tenía la campana que registraba el sonido y la aguja iba vibrando en simpatía con las ondas de sonido que llegaban a la campana. A medida que la aguja iba vibrando y el disco iba girando, iba marcando surcos, o sea, rayando literalmente el disco de vinilo o de pasta o de lo que sea, del material que fuese que esté hecho, dependiendo de la época. ¿Qué pasa? Esos surcos los marcaba a una X velocidad. O sea, vos ponías el disco a girar con una velocidad estándar. Para que el disco sonara tal cual como lo habías grabado vos, al momento de reproducirlo, vos tenías que hacer que ese disco gire exactamente a la misma velocidad a la que había girado cuando se grabó. Porque si no, lo que te pasaba era que el disco giraba o más rápido o más despacio y se reproducía la música, el sonido que estaba grabado más rápido o más despacio, o sea que sonaba más alto o más bajo. Tenías dos o tres estándares, no me acuerdo bien ahora. Pero básicamente vos tenías, o sea, vos te decían, este disco se grabó con tal velocidad, no sé, 60 serían revoluciones por minuto, eran RPM, no eran por segundo, eran 60 revoluciones por minuto. Entonces, vos tenías que reproducirlo a 60 RPM. Porque si vos lo reproducías más rápido, iba a sonar más agudo. Si vos lo reproducías más lento, iba a sonar más grave. Vuelvo a compartir para mostrarles una analogía que podemos tener hoy en día con PD, que es... Están viendo ahí la pantalla, ¿no? O deberían, sí. Sí. El objeto es un filler, algo que vimos en una de las primeras clases. De hecho, acá me figura como que lo vimos en la clase 5. ¿Se acuerdan que yo... bueno, este archivo no. Perdón, voy a ir al escritorio que tengo acá, archivos. Nuestro querido Cortázar. Yo cargo mi archivo de audio, ¿sí? Acuérdense que el objeto SoundFiler me entregaba en su outlet de la izquierda la cantidad de muestras que duraba mi archivo de audio, ¿sí? Entonces yo después utilizaba un objeto line para
decirle a... Para generar una rampa y decirle, bueno, reproducí desde acá hasta acá, que sería la última muestra, en X cantidad de milisegundos, segundos o lo que sea. En este caso sería... andaba la muestra cero en tantos milisegundos. Esto sería 3.189.830, vamos a decirle. 830. En 72.000 milisegundos, o sea, 72 segundos. 72.231 segundos. Si no me falló la matemática, cuando yo le dé acá... Yo no sé, mira, es terrible como llueve. ¿Escuchan ahí a Cortázar? Afuera tupido y Sí. gris. Bueno, Aquí Sí. contra el balcón. ahora voy a mandar un 0. Esta es... yo acá lo estoy reproduciendo a la velocidad original, ¿sí? Porque es información que yo saqué de Soundfiler. Si yo reproduzco esto en menos tiempo o en más tiempo, voy a cambiar el pitch, o sea, la altura tonal. Por ejemplo, en vez de 72.000, no sé, le voy a dar 40.000. O sea que lo voy a estar reproduciendo más rápido. Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo. Afuera tupido y gris. Aquí contra el balcón. ¿Sí? O al revés. Le voy a dar 150.000. Va a ser más lento. Siempre tengo que, en este caso, ¿no? En este ejemplo, tengo que volver siempre a 0. La analogía es exactamente la misma. Este archivo tiene una cantidad X de muestras y está grabado con una X, con un X sample rate, o sea, una X velocidad de muestras por segundo. Si yo varío esos valores, ¿sí? Si yo cambio la velocidad de reproducción, lo que hago es afectar la altura tonal. Porque entre una muestra y la siguiente, o sea, lo que antes era una señal de X Hz, ahora yo lo estoy estirando, le estoy cambiando la longitud de onda. Al cambiarle la longitud de onda, cambio la frecuencia, básicamente. ¿Sí? De nuevo. 50.000, por ejemplo. Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Es Llueve todo el terrible como tiempo. llueve. Afuera tupido y gris. Aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno. ¡Ah, qué hastío! Pero bueno, ¿se entiende el concepto? Sí, sí, sí. Dependía de la cantidad de superficie. ¿Qué? No termino de entender la pregunta, Lu. Todo eso dependía más de la cantidad de superficie con la que Creo que la disponía. velocidad se refiere. Por ejemplo, si estás grabando un tema de 7 minutos, Ujú. capaz que te consume más superficie de vinilo y deberías grabarlo a mayor velocidad para que consuma menos superficie. No, al revés. O sea, Cada menos. la superficie, el tamaño de los discos era estándar. O sea, el tamaño de los discos a vos te daba una duración X. O sea, por eso los temas no duraban más de esa... O sea, por ejemplo, no sé... The Wall o Led Zeppelin 2, ese tipo de discos que por ahí tenían de un lado un solo tema, tenían de un lado un solo tema y el tema ese duraba exactamente, no sé, 7 minutos, porque era lo que les permitía el disco. No podía, por más que ellos quisieran, no podían hacer temas más largos. ¿Sí? Por más que los pongas más rápido, porque también hay un tema que eran las limitaciones tecnológicas, obviamente, de la época, que era la velocidad con la que podían girar esos motores. Si vos hacías girar ese motor, no sé, a 90 RPM en vez de 60, capaz que no pasaba nada. Pero si yo lo quería hacer girar a 180, no le daba para mover el disco. Y además que hacía mierda la púa. O sea, había un montón de limitaciones tecnológicas que te terminaban diciendo, bueno, este disco va a durar 7 minutos y punto. ¿Entendés? Pero la dependencia era al revés. ¿Entendés? O sea, vos no podías grabar más rápido, más despacio para aprovechar más el espacio. O sea, vos el espacio te decía, esto va a durar 7 minutos y punto. O sea, no podías hacer trampa por ese lado. Pero sí había muchísimas limitaciones, obviamente provocadas por la tecnología de la época. Por ejemplo, este tema de la duración. Sí. Bien. Pero bueno, esta sería como nuestra analogía
acá con el Soundfiler, ¿sí? Si yo lo reproduzco más despacio, más rápido, el archivo suena más grave o más agudo. ¿Qué pasa? Con los retardos, yo lo que estoy haciendo es algo similar a esto, pero variable, ¿sí? Yo lo que estoy diciendo es, de repente, viene una muestra, ¿no? O sea, yo DAC, ¿sí? Yo, conversor analógico digital, recibí una muestra con un valor X de -1 a 1. Bueno, yo espero la siguiente muestra en 100 milisegundos, pero en el medio yo le puse un retardo, ¿sí? Y ese retardo entre una muestra y la siguiente es de 1 milisegundo, pero entre la segunda y la tercera es de 2. Y entre la tercera y la cuarta es de 3, y de 5, y de 7, no sé, dependiendo del tipo de rampa que yo le ponga. Lo cual hace que la distancia entre mis muestras se vaya achicando o agrandando. Entonces me varía de manera dinámica la altura tonal. ¿Sí? No sé si se entendió o empeoró. ¿Sí? Sí, para mí se entendió mejor. Perfecto. O sea, básicamente, o sea, en este caso yo lo estoy haciendo con un envolvente justamente para que sea variable en el tiempo. Porque si yo hago esto, el ejemplo este del retardo variable, yo lo puedo cambiar a mano, pero una vez que yo dejé quieto este number box, se convierte de nuevo en un retardo normal. ¿Sí? Claro, vuelve a ser como un eco con del write y del read, ¿no? Exactamente, porque volvió a ser un retardo fijo. O sea, con su retroalimentación o no, pero vuelve a ser un retardo fijo porque nuevamente la distancia entre muestras es la original. El tema es mientras esto varía. Por eso me conviene utilizarlo con un envolvente, ya sea con MGen o con un line común y corriente, lo que sea. Pero me conviene utilizar envolventes para eso. Para que la variación, para que siempre haya variación. ¿Sí? Porque en donde eso se quedó quieto, vuelve a ser un eco normal. Que también Claro. es una posibilidad estética, entre comillas. Nada, de nuevo, siempre la idea es que esto les dé a ustedes un montón de herramientas. Hay ocasiones en las que les va a gustar más una, más otra, o les va a servir más una o más otra. Pero la idea es eso. Dicho esto, ahora pasemos a aplicaciones. O sea, aplicar esto efectivamente en efectos. Porque hasta ahora está todo muy lindo y yo, pero son puros específicamente ejemplos. Un ejemplo muy, muy común que utiliza esto, y tengo que volver a la carpeta. Acá. Es el flanger. No sé si alguna vez lo escucharon. Está muy de moda en los TikToks hoy en día. O estaba de moda hasta hace un tiempo. Tampoco estoy muy al tanto de eso. ¿Qué pasa Yo acá? no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo. Afuera tupido y gris. Aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. ¡Qué hastío! Ahora por ese huequito en lo alto del marco de la ventana se queda temblequeando desde el cielo como un techo de días apagados. Porque siempre se torna de luz. Yo todavía no se cae. Está prendida con todas las uñas, no quiere caerse. ¿Sí? ¿Se entendió qué estaba pasando más o menos? ¿Qué está pasando Sí, el acá? efecto TikTok. El efecto TikTok. Bueno, pero ¿qué está pasando acá? ¿Alguien se anima a analizarlo? Donald Dicer. No tengo idea cómo se llama eso. Perdón, voy a correr esto así puedo ver si escriben mientras tengo el pacho abierto. No tengo idea, tampoco estoy tan al tanto de TikTok, no tengo idea por qué esto de Donald Dicer. No sé si se llama así o es un chiste. No estoy tan al tanto de TikTok. Pero ¿qué está pasando acá? ¿Alguien se anima a analizarlo ahora que lo están viendo en pantalla? ¿No? Bueno, lo analizamos juntos. Primero que nada, la parte de arriba es exactamente igual a la que tenía hasta ahora, ¿sí? Yo tengo un readsf que se encarga de leer mi archivo de audio, un trigger, ¿sí? Dispara. Primero, acuérdense que con readsf yo primero tengo que cargar el audio y después reproducirlo mediante un 1, un mensaje 1, pero
una vez que lo reproduce, queda como vacío. Entonces tengo que volver a cargarlo. Pero el objeto readSF, no me acuerdo si esto lo aclaré alguna vez, por las dudas se los recuerdo. Cuando termina de reproducir el archivo de audio, manda un bang a en su outlet derecho. Lo cual me permite prender o sea, hacer una especie de loopera. Porque yo simplemente mando este bang cuando termina de reproducirse el archivo de nuevo al comienzo. Entonces otra vez me carga el archivo, otra vez lo reproduce. Entonces queda constantemente sonando. Hasta ahí todo exactamente normal a como venía sonando hasta ahora. Solamente agrega el loop para poder ejemplificar mejor, pero no afecta en lo más mínimo el funcionamiento. Después yo tengo mi línea de retardo. En este caso yo no estoy mandando la señal original. Podría mandarla tranquilamente, no importa. Pero estaría percibiendo dos señales. Una que sería la original y aparte la retrasada, que encima tiene un retardo variable. Por eso es preferible en este efecto en particular, por cómo suena básicamente este efecto, no mandar la señal original directamente a la salida, sino mandarla solamente a través del retardo. Entonces yo pongo mi retardo, ¿sí? Que mi retardo tiene un feedback, ¿sí? Acá lo que tengo es el multiplicador que veníamos utilizando hasta ahora para controlar justamente el porcentaje de feedback que quedó en 666, la bestia. ¿Sí? Entonces vuelve al inicio de nuevo, vuelve al retardo y se vuelve a cargar y se vuelve a cargar y se vuelve a cargar, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo está controlado el tiempo del retardo? Fíjense que yo el tiempo lo controlo a través de este receive, ¿sí? Que es T retardo. Que este receive viene de acá, ¿sí? Otra cuestión que no dije hasta ahora es que VD admite en su inlet señal de audio también. No es solamente señal de control, sino que también admite señal de audio. ¿Qué está pasando? En vez de tener una rampa común y corriente como teníamos recién con MGen o como podríamos hacer con Line, yo lo que utilizo ahora para generar mis variaciones de tiempo es un oscilador. Acuérdense que un oscilador genera una onda senoidal. Perdón, voy a poner un array. Sí, array 1 se va a llamar porque no estoy con ganas de ser original. Esto lo voy a poner acá. Pack. Esto acá. Esto acá. Y voy a venir de acá. ¿Sí? Lo que me está pasando acá, le voy a aumentar la cantidad de muestras para que se note mejor. Tampoco es que se nota mucho. O sea, la frecuencia es muy baja. Pero bueno, a medida que va subiendo la frecuencia, ¿qué está pasando? Esto justamente funciona como una variación de tiempo, pero es una onda senoidal, ¿sí? A esta onda senoidal yo la estoy, de hecho vamos a ir pasando el tab right de uno en uno. En este caso fíjense que está yendo de +1 a -1, oscila entre +1 y -1. Si yo le sumo un 1, ¿qué va a pasar? Va a oscilar entre 0 y 1 ahora. En vez de oscilar entre +1 y -1, ahora está oscilando entre 0 y 1. Pero después lo divide por 2. Entonces ahora va a oscilar entre 0 y 1. Todo este proceso es muy común. Estos dos objetitos es muy común poner esta cadenita así porque me permite normalizar mi señal solo al hemiciclo positivo. Pasar todo al hemiciclo positivo. En este caso particular, como yo no voy a trabajar con tiempo, no puedo trabajar con tiempos de retardo negativo, porque básicamente yo no puedo reproducir una señal antes de que llegue. O sea, no puedo trabajar con retardos negativos porque la física no me lo permite básicamente. No me puedo adelantar. Solo puedo trabajar con el hemiciclo positivo. Entonces, en vez de recortar la señal, lo que hago es pasar toda esa misma onda senoidal, que en este caso termina teniendo la misma frecuencia, pero al hemiciclo positivo. O sea que ahora está oscilando entre 0 y 1. Y eso es lo que utilizo para establecer el tiempo de retardo. Pero le aplico un multiplicador, obviamente, para para que esto no sea entre 0 y 1, porque si no terminaría el tiempo de retardo sería entre 0 y 1 milisegundo. Sí, acuérdense que BD no trabaja con muestras, sino con milisegundos. Entonces, si oscilara entre 0 y 1 milisegundo, el efecto sería muy, muy bajito. De hecho, fíjense si yo voy acá, voy a tratar de clavarlo en 1,
que sería acá, está oscilando entre 0 y 1, fíjense cómo suena. Pasa que cuelga majestuosa y de pronto supa y va, plaf, deshecha, nada. Si bien se genera el efecto, no es un efecto variable. O sea, el efecto se genera ese efecto de robot, Brotan en el marco y ahí mismo pero es siempre igual, no varía con el tiempo, por más que yo le cambie la velocidad o lo que sea, porque en realidad la variación esta es muy, muy chiquita para producir un efecto más notorio. En cambio, a medida que yo le voy aumentando el tiempo, vamos a mover nuevamente nuestro tab right. En este caso lo voy a poner aquí. Y le voy a cambiar esto. En este caso 40-0. Ahora mi gráfico, el límite inferior es 0, el límite superior es 40. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Ahora mi retraso está oscilando entre 0 y 50 milisegundos con la frecuencia de este oscilador. ¿Sí? Y eso me genera ese efecto. y su cabeza se mueve con corriente que se va arriba. Ya es una gota que cuelga majestuosa y de pronto supa y va, plaf, deshecha, nada. Una viscosidad en el mármol. Pero pasa que sus velocidades se entregan enseguida, brotan en el marco y al mismo se tiran. Me parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha en esa nada del ¿Sí? El efecto es el mismo. Pero la diferencia es que ahora no es una rampa, sino que es una oscilación. ¿Sí? No es algo que va de 0 a 1, sino que es algo que está oscilando. En este caso, bueno, dependiendo del valor de este fader en particular, puedo hacerlo oscilar entre 0 y 50 milisegundos, por ejemplo. Podría ponerle incluso mucho más. Voy a poner acá, no sé, 100. Aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Esto es lo que se conoce en el flanger. Si ustedes se descargan, por ejemplo, un BST de flanger para su DAW, no sé, para el Audition, para el Reaper, para el que sea que utilicen, esto es lo que se conoce como profundidad, o si lo descargaron y está en español, como depth. ¿Sí? Básicamente es qué tanto tiempo en sí va a tener del mínimo al máximo. Y esta es la frecuencia o la velocidad, dependiendo quién sea el desarrollador, es cómo lo escribe. ¿Sí? Y al igual que habíamos hecho hasta ahora, yo siempre puedo hacer esto mismo. Acá interrumpo la línea que viene del archivo con mi propia voz. Entonces ahí lo que está pasando es que este mismo efecto se está aplicando, pero sobre la voz. ¿Sí? O sea, ahí deberían estar escuchando mi voz toda procesada, más allá de la original del Jitsi. ¿Se entiende cómo viene esto? Sí, sí. Creo que igual cuando estemos tocando más. Sí, sí, después ya les digo, está todo subido al campus, así que después descárguenlos, metan mano y modifiquen los parámetros para... Hay algunos objetos que, o sea, no hacen el funcionamiento. Creo que, por ejemplo, el snapshot, esas cosas son para visualizar, ¿no? El snapshot, sí, efectivamente, no sé si alguna vez los vimos. Snapshot me permite convertir señal de audio en señal de control mediante lo que sí funciona cada vez que recibo un bang. Por eso le pongo un metro. ¿Sí? O sea, cuando recibe, o sea, yo recibo acá señal de audio y cada vez que le mando un bang en el inlet me hace una instantánea, por eso se llama snapshot, de la amplitud de esa señal de audio. Si yo en vez de conectarle un bang le conecto un metro, que es básicamente una cadena de bangs que se da X cantidad de veces por segundo, lo que me permite es visualizar justamente una señal de audio, la amplitud de una señal de audio. Claro. Pero no, esto es básicamente lo que se conoce como flanger.
¿sí? Esto lo voy a minimizar. Lo que está pasando es algo muy similar a lo que veníamos viendo hace un ratito con el ejemplo de Cortázar, ¿sí? Que acá también lo utilizamos a nuestro querido Cortázar. Básicamente lo que está pasando es que acá tengo un retardo variable que se va sumando a la cadena original mediante una retroalimentación, y al momento de sumarse a la cadena original mediante la retroalimentación, lo que está pasando es que la señal en algunos puntos coincide en fase y en otros puntos queda en contrafase, y en todo el medio, entre la fase y la contrafase, se va filtrando de diferentes maneras. Entonces se produce un filtro comp, pero variable, ¿sí? Nada, un poco similar a lo que veníamos viendo hasta ahora. De hecho, si yo acá le pongo de nuevo un espectrogram, aquí lo voy a poner aquí para que se vea mejor, y conecto desde acá. ¿Sí? Lo que está pasando, bueno, ahí ya es mucho. Fíjense que capaz se va a notar mejor si pongo acá un noise. Acá. ¿Sí? Fíjense lo que está pasando con el espectrograma, teniendo en cuenta que esto ahora es ruido blanco. ¿Sí? Lo que está pasando es que la señal se procesa. O sea, se filtra, pero se filtra de manera dinámica a lo largo del tiempo. Ya no es un filtro pasa altos, o un filtro pasa bajos, o pasa banda, o rechaza banda, o lo que sea. Sino que es un filtro dinámico. O sea, va variando con el tiempo y produce ese efecto o ese timbre tan típico que es el flanger, que es este efecto robótico. Me pareció que alguien había escrito. Bueno, continuemos un cachito. Así ya cerramos y esto no se extiende demasiado por hoy. Este es uno de los efectos que quería que viéramos hoy. Lo voy a cerrar. No voy a guardar ninguna modificación. Y voy a abrir otro que también es súper común y súper importante, que es el chorus. Chorus, ¿a qué le suena? A un coro. ¿Qué es un coro? ¿Y qué característica tímbrica tiene el coro? Por favor, que hable alguien mientras tomo un mate porque tengo la garganta seca. ¿Puede ser una repetición y que tiene retardo en milisegundos? ¿Cómo? ¿Puede ser una repetición que está sonando en simultáneo pero que están retardadas las voces, digamos? Muy así. Como el pedal de la guitarra. ¿Qué? Perdón. Como el pedal de la guitarra, el chorus. No sé. Sí. Es el pedal de la guitarra, pero a lo que me refiero es ¿a Claro, qué ¿qué les suena a pasa? ustedes? Claro, ¿qué creen que está pasando? O sea, primero que nada, cuando hablan de un coro, cuando canta un coro, ¿qué se les viene a la cabeza? Muchas. Varias voces. ¿Y cómo Tendría que ser muchas señales. claro, ¿y cómo percibo yo? Varias voces que están Tímbricamente. retardadas quizás con milisegundos y a la vez también en cuanto a lo que sería el pitch cambia también. Exactamente. Porque cuando cantan varias personas en simultáneo, yo percibo que hay varias personas charlando en simultáneo. Porque si, por más que afinen, por más que sea el mejor coro del mundo, hay micro variaciones de tiempo y a la vez de altura tonal. O sea, de altura tonal capaz no tanto si son muy buenos afinando, ¿no? Si no son tan buenos, sí van a ver. Pero sí hay variaciones de timbre. O sea, mi voz no es la misma que la de Gerardo, o que la de Stephanie, o que la de Sergio. O sea, cada uno tiene un timbre, ¿sí? Que se da por la forma de las cuerdas vocales y bla, 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 y qué sé yo. Pero más allá de que varía el timbre, también lo que está pasando es que hay micro variaciones tanto en el tiempo como en la altura tonal, o sea, el pitch, que son mínimas, ¿sí? Pero alcanzan para que el oído perciba como que no es una sola cosa, sino que hay pequeñas variaciones, como que hay más cuerpo, hay más de una voz sonando en simultáneo, justamente. Utilizando justamente las líneas de retardo con una retroalimentación, yo puedo generar pequeñas variaciones. ¿Se acuerdan que si yo genero una rampa, ¿sí? Una variación dinámica en el tiempo del retardo, justamente yo afectaba el pitch? Obviamente no lo voy a hacer en excesivo porque va a desafinar completamente, pero si yo utilizo valores bajos, sí me va a generar una pequeña variación de pitch. Y encima ya tengo el retardo propio del conjunto del Ride BD que me genera justamente retrasos en la señal. Entonces yo tengo todos los materiales necesarios para crear justamente
un coro. ¿Sí? Voy a cargar a nuestro querido Cortázar. Yo no sé, mira, es terrible como llueve. De nuevo, van a escucharlo mejor si están con auriculares. Tupido y gris. Aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. ¡Qué hastío! Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Sí. La variación es medio sutil, o sea que probablemente, no sé, dependiendo de la conexión, capaz se perciba, capaz no. Pero, ¿qué está pasando acá? Yo tengo justamente una variación, pero fíjense que mi frecuencia en este caso es muy, muy baja. Es 0.2 Hz. ¿Sí? O incluso le puedo poner una... O sea, si yo pongo un oscilador, tengo un flanger. Pasa que al ser tan bajito el flanger, no se llega a percibir tanto como se percibía recién, que justamente lo estamos exagerando a propósito. O le puedo poner una variación fija, o sea, un retraso fijo, que se va a ver multiplicado por este multiplicador que tenía antes, por el depth, la profundidad, y me genera el efecto este también. Adiós, gotas. Adiós. Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo. Afuera tupido y gris. Aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plaf Voy a y se quitar la línea de aplastan retardo como para que noten bien la bofetadas uno diferencia. detrás de otro. ¡Qué hastío! Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando Y ahora contra lo el sumo cielo que para la que triza perciban en bien la mil diferencia. brillos apagados. Va creciendo y se tambalea. Ya va a caer y no se cae. Todavía no se cae. Sí, el cambio es mínimo. No llega a percibirse ese proceso de filtrado que se venía produciendo recién, que justamente era exagerado, pero era exagerado a propósito, sino que lo que se genera es una variación mínima, pero suficiente como para que yo perciba que ya Cortázar no está solo, sino que como que tiene más cuerpo la voz. Eh, yo después a esto obviamente le puedo seguir agregando procesos. Le puedo poner, por ejemplo, una reverb para darle más cuerpo todavía. Puedo agregar más de una voz. O sea, que no sea solamente una línea de retardo. Justamente una de las ventajas de esto, acuérdense, es que yo podría agregar varias líneas de retardo sin consumir demasiados recursos. Porque en definitiva, el único que estaba ocupando memoria era el del write. Yo después mis BD o mis del read no me consumen memoria, porque lo único que hacen es liberar lo que está acumulado acá cuando le doy la orden. Yo podría agregar varias de estas líneas, ¿sí? Para darle más cuerpo todavía. Perdón, voy a correr esto. Esto es pura y exclusivamente para que empiece con algunos valores específicos. ¿Sí? Esto no, esto es del feedback. Esto lo voy a correr por acá. Pero yo podría agregar más líneas de retardo. Con diferentes tiempos, obviamente. Yo acá debería cuidar, porque acá va a recibir todo del mismo... ¿Cómo se dice? Del mismo... del mismo control acá. Entonces la diferencia no se va a percibir porque básicamente voy a tener dos líneas con la misma diferencia. Perdón. Esto acá. Sí, le puedo cambiar, por ejemplo, un poquito esto. Y esto lo voy a poner por acá. Y arrancamos de nuevo. Terrible como llueve. Llueve todo el tiempo. Afuera tupido y gris. Aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. ¡Qué hastío! Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. ¿Sí? Se queda temblequeando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados. Va creciendo y se tambalea. Ya va a caer y no se cae. En definitiva, lo que estoy haciendo al agregar más de una línea de retardo es agregar más voces. Pero lo que importa básicamente es que mediante este proceso de utilizar, o sea, gracias a las variaciones en los tiempos de los retardos, yo puedo modificar ligeramente el pitch y a la vez, obviamente, el tiempo, y gracias a eso generar esta impresión de que en realidad lo que está variando es el... O sea, que en realidad hay más de una persona hablando en simultáneo. Sí. Sí. ¿Cómo están hasta ahora? 3 efectos entonces aprendimos. Y todavía quedan más. Todavía quedan un par más. Pero hasta ahora digo.
Sí, del sí, sí, hasta eco. ahora sí, lo que sería el delay común y corriente, Ujú. con las diferentes retroalimentaciones, o sea, el eco, básicamente, un flanger y un chorus. Y todavía nos queda un multitap, que es un tipo específico de delay, eh, y listo. Y no, el Doppler no lo vamos a ver porque no aplica demasiado, no tiene mucho sentido. Si les parece, continuamos, así ya cerramos básicamente. Nos queda solamente el multitap por hoy. Y ya me parece que es suficiente por hoy. ¿Sí? Genial. Tomo el silencio como un sí. Bueno, salimos. Bueno, fíjense, acá está el efecto Doppler. Después chusmelo. Lo que sí, el efecto Doppler van a tener que abrirlo con Extended porque usa un objeto que se llama Grid, que no está en vainilla, que ya no es compatible, o sea que nunca lo actualizaron. Eh, por eso también no quiero verlo ahora, porque no suma demasiado. eh, y encima solo se puede usar en Extended, así que por ahora vamos a dejarlo así. Abrimos. Efecto multitap. ¿Qué es el multitap? El multitap básicamente es un efecto que como habíamos visto hasta ahora, que consta de un retardo, pero ya no es un solo retardo, sino, como ven en nuestro ejemplo, son varias líneas de retardo con diferentes retroalimentaciones que se van sumando nuevamente a la original. Acá es donde se nota, como quisimos hacer recién, la importancia de utilizar, en vez de delay, utilizar objetos combinados para hacer nuestros retardos. Porque si yo quisiera hacer esto con delay, lo podría hacer, tranquilamente lo podría hacer. Pero tendría que usar un objeto delay por cada una de las líneas de retardo. ¿Qué pasa? Al utilizar un objeto delay por cada una de las líneas de retardo, cada una me estaría consumiendo una X cantidad de memoria dependiendo de la cantidad de muestras que yo le pida que almacene. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo acá una de 2000 muestras, cada una de mis líneas de retardo, que en este caso son 6, me estaría consumiendo la memoria equivalente a 2000 muestras de mi señal. Que puede parecer nada, y de hecho en este caso particular no es mucho el consumo. Pero si empiezo a sumar cosas después, va a llegar un punto en el que obviamente sí se va a notar esa diferencia de memoria. Entonces, cada vez que podamos optimizar los recursos, mejor, porque así también la computadora anda de manera más fluida. Por más que sea muy leve la diferencia en este caso, siempre está bien acostumbrarse a optimizar recursos. Pero entonces, el hecho de utilizar del write y BD me permite justamente generar diferentes líneas de retardo sin consumir más memoria. Porque en definitiva, como les vengo diciendo hace un rato, el que almacena es del write. El que está consumiendo la memoria es del write y se consume una sola vez. Después yo lo libero en diferentes momentos, pero se está consumiendo una sola vez esa memoria. Entonces, como les decía, esto es un multitap delay. Esto que ven acá, este objetito que quedó chiquitito en el proceso, es una abstracción. Yo se las pasé en la carpeta, está acá. Ejemplos clase retardos. Está acá, es este objeto que se llama sfplay. Cuando descarguen todos estos ejemplos, fíjense que sfplay esté en la misma carpeta que todo lo demás. Si no, cuando quieran abrirlo, les va a tirar un error porque no lo conoce. O carguen sfplay en la carpeta de extras. O revisen las clases que vimos sobre abstracciones. Que ahí se explica un poquito. Pero es básicamente el readsf, pero ya armadito. O sea, ya viene con una opción para darle play, una opción para empezar el loop. Y lo que tiene es el botón de open que me permite abrir un archivo en particular, el que yo quiera, y ya dejarlo almacenado, ¿sí? Mediante un panel de estos un panel desplegable. Entonces yo puedo ir al escritorio, elegir el archivo que yo quiera. Vamos de nuevo. Vamos a poner algo diferente para que no sea siempre para que no sea siempre Cortázar. Y cuando yo le doy a play, empieza a reproducirlo. Este es el archivo original, ¿sí? Es el saltito de Mario.
¿Sí? Lo que está pasando es que yo en este caso tengo 6 líneas de retardo, cada una con su propio tiempo. Y todo eso se suma a la señal original. De nuevo, yo puedo utilizar, no sé, por ejemplo, una guitarra. ¿Sí? Acá lo que está pasando es que como yo le puse a todas mis líneas de retardo, o sea, mis primeras 5 líneas de retardo, un retardo de 1 milisegundo, no se percibe eh, como señales independientes, o sea, no percibo este efecto de eco muy entre comillas, sino que justamente se produce un proceso medio de filtrado. Pero lo interesante está en que yo puedo agregar diferentes tiempos, justamente. Y para no ser menos, vamos a volver a nuestro amigo Cortázar. Yo no sé, mira, es terrible. Llueve todo el tiempo, afuera tupido y gris. Obviamente, como estoy usando BD, si modifico esto una vez que empezó a sonar el archivo, me va a producir este efecto de stretching que habíamos visto antes. Sí, perdón. Y así como hicimos antes un retardo variable, puedo hacer exactamente lo mismo con todas estas líneas. Y ahí es donde se empieza a poner bastante más divertido. Y tengo que volver a la carpeta. ¿Cómo estamos hasta ahora? ¿Les parece interesante por lo menos? Después chusmenlo, están todos subidos ahí en el campus. Y multitap variable, con eso cerramos. Fíjense que lo único que estoy haciendo es generar rampas, ¿sí? Mediante lines, pero rampas en este caso aleatorias. O sea, cada vez que mando un bang, genera una rampa aleatoria. Si no, puedo automatizar las rampas, o sea, con un metro. O sea, cada 3400 milisegundos va a disparar rampas nuevas. Y vamos a abrir de nuevo cualquier archivo. Este que no lo usamos todavía. Y play. ¿Sí? Lo que está pasando acá es exactamente lo mismo que hacíamos antes, pero nuestras líneas, el tiempo de nuestros retardos están constantemente variando. Ya no es un tiempo fijo. Justamente al no ser un tiempo fijo, constantemente se está produciendo este efecto de que se afecta vale la redundancia, se afecta la altura tonal, el pitch de nuestras señales. Todo esto gracias, como les decía, como les mostraba recién, simplemente a un conjunto de objetos random. En este caso, en vez de utilizar un mensaje con un pesos1, utilizo un pack para generar mi conjunto. Acuérdense que el line funciona con una distancia y un tiempo. O sea, básicamente yo le tengo que decir a qué valor quiero ir y en cuánto tiempo. El a qué se genera con el random. El en cuánto tiempo se genera justamente acá gracias a esto. Entonces yo genero rampas más rápidas o más lentas. Y en definitiva lo que está pasando es que eso me termina afectando obviamente el pitch
de mis archivos. Vamos a volver a Cortázar. Yo no sé, mira, este no sé, mira, no sé, mira, llueve todo el día, fuera, aquí conmigo, Sí. Esto también es un multitap, pero en este caso es un multitap variable. Es muy común en guitarras, obviamente no con estos tiempos, generalmente se utiliza con tiempos más cortitos, porque fíjense que termina, o sea, le quita bastante inteligibilidad a la guitarra. Sí, yo trabajo con tiempos muy largos, pero con tiempos más cortos. Perdón, el archivo original y con todos los retardos. Más allá del cambio de pitch, obviamente, que si estás tocando con una escala tonal, queda horrible porque te desafina. Los tiempos son bastante más largos, pero se suele utilizar en guitarras con tiempos más cortos y sin mucha variación de pitch. Pero bueno, ¿cómo estamos? Vuelvo al Jitsi. Es Bien, interesante para explorarlo después. De nuevo, como todo lo que estamos viendo acá, la idea es explorarlos como herramientas y que después ustedes vayan jugando. Si quieren les muestro el Doppler, así cerramos con esto directamente. No, esto lo tengo que abrir con Extended. Así por lo menos lo ven. Y si quieren chusmearlo, creo que lo subí igualmente. Si quieren chusmearlo, chusmeenlo. Hay que modificarlo. Para usarlo en vainilla hay que modificarlo. No tuve tiempo de hacerlo. Porque utiliza el objeto este grid que no existe en vainilla. Que básicamente es como un fader combinado. O sea, me permite generar valores. O sea, dos ejes cartesianos de x, y y básicamente posicionarme entre esos dos ejes. Lo que está pasando es esto. Voy a abrirlo. Voy a abrir mi abejita. Voy a dar play. ¿Sí? ¿Se entiende qué está pasando? Básicamente, la posición, obviamente. ¿Saben lo que es el efecto Doppler? Primero que nada. no. Cuando estás parado al lado de una calle y pasa un auto muy rápido, y a medida que se va acercando, o sea, cuando se va acercando suena agudo, a medida que se acerca, cuando lo tenés justo al lado, escuchas su sonido original, y a medida que se va alejando, empieza a sonar más grave. ¿Sí? Ah, sí, sí. Mayormente con las fotos también, ¿no? Sí, con cualquier fuente de sonido en movimiento pasa. ¿Qué pasa en la vida real? Exactamente esto mismo. O sea, a medida que la fuente de sonido se acerca a vos, la distancia, o sea, la longitud de onda, se va haciendo cada vez más chica. Porque el objeto se está acercando a vos. Si bien en el mundo real no existe el concepto de muestras, porque en el mundo real no hay muestras, a medida que el objeto se está acercando, sí pasa que la longitud de onda se achica. Como la longitud de onda se achica, la frecuencia es más alta. A medida que cuando el objeto está justo al lado tuyo, la longitud de onda es la real, digamos, la original, y a medida que se aleja, la longitud de onda se agranda, o sea que empieza a sonar más grave. ¿A qué le suena? Básicamente a todo lo que estuvimos haciendo hoy con los retardos variables. ¿Sí? Mediante diferentes líneas de retardo, yo lo que estoy generando acá, esta función es básicamente un teorema de Pitágoras. ¿Sí? Yo lo que calculo es la distancia, o sea, basándome en la latitud y la longitud, o sea, en el eje X y en el eje Y, calculo la distancia conmigo, que estoy en el centro, es el bang este amarillito que está en el centro, que no cumple ninguna otra función más que marcar el centro, y calcula la distancia mediante el teorema de Pitágoras. Acuérdense, el cateto al cuadrado, los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, haciendo la raíz cuadrada de la suma de los catetos, yo obtengo la distancia entre mi fuente de sonido y yo,
básicamente. Y eso dividido por 0.34, que esto viene de la velocidad del sonido, o sea, a nivel del mar y con una presión normal, la velocidad del sonido es de 343 metros por segundo al cuadrado. Perdón, 343 metros por segundo, porque es una velocidad, no una aceleración. Pero esa modificación dividido por la velocidad del sonido, a mí lo que me genera es una línea de retardo. ¿Sí? O sea, lo que termino haciendo es aprovechar eso para variar mis tiempos de retardo y generar ese efecto de variación en el pitch. Sí. Está bastante interesante. Tranquilamente, en vez de utilizar una grilla, yo podría hacerlo solo con un eje. Solamente con un eje, por ejemplo. Si pongo un B-slider. No, voy a poner un H-slider porque se me hace que es más gráfico. Sí, directamente. Acá. Voy a poner. No, 200 no, 20. Ahí más o menos debería funcionar. Más o menos. Después de hacerlo. Bueno, más o menos suena. La matemática no está del todo bien. Pero, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, en realidad lo que está pasando es que a medida que el objeto, entre comillas, pasa, cuando me voy acercando a la fuente, que era, voy a cerrar esto y lo voy a volver a abrir para ver el original de nuevo. A medida que el objeto, que en este caso la fuente de sonido es el puntito rojo, a medida que el objeto se acerca a mí, que soy el cuadrado amarillo, la longitud de onda se achica, o sea que suena más agudo. A medida que se aleja, la longitud de onda se alarga, o sea que suena más grave. Y se genera este efecto de que varía la frecuencia. Es un efecto súper simple, pero es algo muy común en el mundo real. Lo habrán escuchado 1000 veces, el efecto Doppler. Capaz que no conocían que se llamaba así, pero está. En la vida real está. Y es muy fácil de emularlo justamente mediante líneas de retardo variables. Chosmenlo está también ahí, pero bueno, así como está con la grilla, solo lo pueden abrir con Extended. Sí, está. Pero después cualquier cosa hago una modificación para que lo puedan controlar con un slider, así lo pueden abrir en vainilla.